Bueno, pues en este podcast vamos a hablar de dos artículos muy importantes en el cual ha surgido un breve texto, en el cual se empieza a generar conocimiento a través de las reflexiones de estos dos artículos. El uno es de Ossenbach, los avances históricos comparado con la educación de Iberoamérica, y el otro texto es de Pérez e Hidarraga, el cual titula Análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia. Entonces aquí empiezan mis reflexiones desde el sentido crítico y desde un poco de historia también y cómo lo comparamos a la actualidad. Entonces empezamos con el texto de Ossenbach 2004, ya que él señala que empieza con ciertos parámetros en cuanto a la educación, cómo empieza a emerger a través de la historia de países de Latinoamérica, y aquí empezamos con una formación mutua que data de este breve análisis histórico descriptivo, en cual empiezan a salir las escuelas lancasterianas, Lancaster, se formaron en Inglaterra, en el cual nos enseña cómo desde una gran cantidad de niños que eran monitoreados a través de unos auxiliares, ellos se empezaron a formar en la educación primaria. ¿Qué podemos hablar de esto? Esto llevó a cabo a través de mucho hacinamiento, porque eran demasiados niños en unos recintos, aulas escolares, en cual a través de monitorías y auxiliares, no se lograban dichos aprendizajes de manera adecuada, porque era gran cantidad de niños. Y por esto vemos en la actualidad que hay salones de clase, que hay máximo 40, 50 estudiantes, que pues la educación pues actualmente empieza a adquirir cierta deficiencia, porque de acuerdo a estos hacinamientos es difícil que lleguen estas formas de aprendizaje para estos estudiantes, porque deja de lado un poco la educación personalizada, como lo es actualmente en educaciones privadas, que hay menos estudiantes, entonces con esto se logra que la formación, la adquisición de contenidos logre lo más adecuado posible. También dice que en 1810, 1830 empezamos a ver el colonialismo. Aquí, a través de la corona española, vemos la creación de universidades, pero esto se ha creado unas élites donde ellos, de estas universidades como Pontificia Universidades Públicas, de nombre en cuyos lugares de Latinoamérica como Brasil, Argentina y otros más, donde la formación era especializada, es decir, formaban a estos estudiantes de las élites, de las clases sociales altas, pero los iban formando en conocimientos de funcionalidades para que ellos puedan administrar el país, para que ellos adquieran cargos públicos. Es cómo se ve esta parte de la desigualdad de las comunidades, de las personas de estrato bajo, estrato medio, donde difícilmente podrían acceder a esas universidades, porque no, a través de fuertes exámenes o a través de pocas oportunidades en cuanto a convocatorias, porque ya esto está destinado a preparar a las élites en formaciones, como lo decía antes, en formaciones estatales, en formaciones de gobierno, para que estos funcionarios, los hijos de esos funcionarios sigan pues con las trayectorias de sus padres para seguir administrando el país. Ya todo lo que dije empezó en el siglo XIX, ya en el siglo XX vemos la depresión económica que llevó a cabo también en Estados Unidos y otros países, como en 1930, la depresión económica que hizo, empezaron a haber unos déficits en los gastos públicos, porque estos gastos públicos eran destinados, pero ¿a quiénes? A las élites. Entonces ya el pueblo
los pueblos latinoamericanos empezaron a tomar resistencia, se empezaron a crear movimientos de ciertas personalidades, tanto jóvenes, en contraposición pues, a estas situaciones que eran una desigualdad totalmente. Y luego ya el Estado se ve pues, entre la espada y la pared, entonces empiezan a crearse las universidades populares, digámoslo así, pero aquí ya empiezan a hacer, por ejemplo, en Colombia, el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, empieza a formar en cursos y carreras técnicas para formar a las personas, a los ciudadanos ya del común, del estrato bajo, y ya en otros países, como por ejemplo está el SINAI, el Servicio Nacional Industrial, está el SENAC, Servicio Nacional Comercial, para formar en la parte técnica, técnico-laboral. Y aquí pues ya empiezan a surgir también pues, las situaciones del déficit fiscal, la economía del país, los docentes los salarios de los docentes eran muy bajos, entonces empiezan a tomar ellos represalia y a crearse movimientos de docentes y estudiantes pidiendo pues el derecho a la educación, pidiendo el derecho a un salario digno, el derecho a crearse nuevas universidades, pues para también oportunidades para las personas de estrato bajo. También vemos que aquí en esta historia de Latinoamérica, vemos que estuvo mucha influencia en las universidades a través del catolicismo. La Iglesia Católica jugó un papel muy, muy importante y también la colonia a través de los virreyes, de los que en esa época estaban acá en nuestros territorios latinos, donde ellos influenciaron mucho la educación superior, pero ¿para quiénes? Para las castas y las élites criollas. Ya terminando pues aquí en la parte de la historia latinoamericana, donde tuvo mucha influencia la parte católica, la Iglesia Católica, vemos ahora un poco de historia la parte de Colombia, porque es una breve historia de la educación latinoamericana y en Colombia. Entonces vamos con la parte en Colombia. Entonces en Colombia vamos a hablar sobre el artículo de Pérez e Hidárraga. Entonces vamos aquí a hablar sobre entre el siglo XVI y el siglo XVII. Pues aquí en esta parte vemos que empezaron a surgir en el siglo XVI y XVII las universidades, pero estas universidades podemos mencionar, estaba la Javeriana, la San Buenaventura, Nicolás del Mira, también tenemos la universidad, no la nombré, la universidad... sí, Javeriana, de San Buenaventura y de Mira. Y también teníamos a una escuela mayor, la escuela mayor en Bogotá, la escuela Nuestra Señora del Rosario, donde preparaban a las castas o las élites criollas de aquí de Colombia, que eran administradas por arzobispos y por el virreinato español. Entonces estas universidades, Javeriana, San Buenaventura, Nicolás del Mira, no sé si me queda otra por allí, formaban a las personas pues, de estrato alto en temas de programas de gobierno y todo lo demás, a las élites criollas y otras carreras para ejercer puestos públicos. Entonces, ¿cómo se ve aquí en Colombia también esa desigualdad, esa inequidad en la educación? Y ya en el siglo XVIII empieza la influencia europea. En este siglo ya empieza la ilustración a través de la ciencia y las letras.
Entonces, la Revolución Francesa en el siglo XVIII, empezamos a ver cómo la educación europea influye, literalmente hablando, y bajo las experiencias de esos momentos en el siglo XVIII, pues se vivieron en esas épocas. Ya en el siglo XIX y en el siglo XX podemos ver que empiezan también a influencia bajo el trámite el señor se llama Francisco de Paula Santander, en el cual empiezan a emerger a través de las obras de Jeremy Bentham a la educación en Colombia, sobre el utilitarismo. El utilitarismo, y también en ese siglo XIX y XX, vamos aquí a decir cómo Pérez y Darraga 2019 señala que empiezan a emerger dos partidos políticos, el liberal y el conservador. Por ejemplo, el conservador está muy apoyado por la Iglesia Católica, por estas élites del catolicismo, y el liberal estaba pues en busca de la población, de la parte de la libertad y el uso de lo público para toda la comunidad. Y también ya en el siglo XXI, pues aquí para cerrar un poco el siglo XXI, ya vemos la globalización, la innovación, por ejemplo, las exigencias del inglés, mediciones estandarizadas internacionalmente. Vemos acá, por ejemplo, articular la parte virtual de las tecnologías aplicadas a la educación, articularla a la parte de la tradicional, que es la presencial. Y vemos cómo estas tecnologías han enriquecido mucho en la parte pedagógica de la educación tradicional. Ya para cerrar, podemos decir que el catolicismo tuvo gran influencia en la educación en Colombia. Muchas gracias.